¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a hablar lo que es un amplificador operacional, que su cotación se conoce como OPAMP, pero ¿cómo son estos físicamente? Pues podemos saber que es importante especificar que estos son circuitos ya integrados, ya no son dispositivos discretos que pues es como si fuera un transistor o un diodo. De aquí en las imágenes podemos ver el ejemplo de algunos de ellos para algunas matrículas, como podemos observar, el encapsulado que posee 8 terminales, el símbolo esquemático que tienen, por lo menos la parte de arriba. Podemos ver que también en la parte de la configuración básica tienen una salida, como inversora de un signo negativo y a la otra un signo positivo. Del lado derecho vemos el mismo símbolo, pero ahora con las terminales de polarización B más y B menos, que nos hace una referencia a una fuente de alimentación simétrica, que si bien recordemos, pues es un tipo de fuente que presentan de igual magnitud, pero un signo contrario. Por ejemplo, más 12 volts y menos 12 volts. En la parte de abajo podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional y notamos que en la mayoría de los componentes o vemos en la presencia de transitores. Finalmente, del lado derecho vemos nuevamente el encapsulado o un op-amp comercial. Y pues aquí intentamos ver cómo se distribuyen sus terminales para poder entender el funcionamiento del amplificador operacional. Es necesario hacer la comparación y el comportamiento del modelado ideal y el modelado práctico, pues vemos que del lado izquierdo que aparecen diferentes características como el voltaje de entrada, la impedancia de entrada, la ganancia y la impedancia de salida. ¿Sí? Además podemos ver el voltaje de salida. En el caso ideal, la ganancia, el voltaje que se obtiene de la salida es infinita. Esto no nos da a entender que es independientemente de la entrada de que tengamos. Y hablando de un voltaje, esta señal será amplificada sin ningún límite, lo cual en la realidad se traduce como el voltaje por excursión máxima, que se puede pues tener a la salida de un amplificador operacional. Pues aquí está controlada por un voltaje de DC, por ejemplo, de 15 o 12 volts, dependiendo del caso. La impedancia de entrada que presenta o que exhibe el modelo ideal del op-amp se asume como infinita. Como podemos ver acá, las terminales, esta impedancia y la salida de hecho se aproxima a un circuito abierto, a lo que nos da a entender de que pues, no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Pues eso es un amplificador operacional, lo que también puede cambiar como la ganancia de salida naturalmente. Bueno, normalmente esto no se puede modelar porque si es como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá pues vemos en la imagen, de abajo, esta, esta fuente pues, representaría la fuente de la señal, lo que se busca como que amplificar el, el amplificador operacional. Vemos que R1 se representa con la resistencia en su fuente de señal y R2 representaría la impedancia, de tal manera de que si este es muy grande, pues aparecer en sus terminales no va a haber una disipación de potencia. En este caso tenemos el ancho de banda y el caso de amplificador operacional se asume como infinito. En ese ancho de banda es un rango de frecuencia que se puede pasar pues para amplificar sin pérdidas de potencia, o cual también un modelo práctico no va a suceder. Bueno, y finalmente pues el otro parámetro que se considera o la otra característica es la impedancia de salida, que se asume como cero. Esto quiere decir que independientemente de la corriente que demande o consume una carga, el voltaje de salida no se va a ver afectado. Nuevamente, se puede modelar como un divisor de voltaje. Ahora sería la salida del amplificador operacional, R1 representaría la impedancia y la salida, y R2 representaría la carga. De tal manera que si R1 es la impedancia de salida, pues esta vale cero. Y pues todo el voltaje que aparecería en el resistor ya habría caídas de voltaje. En el modelo práctico vemos que pues el esquema de la parte superior derecha, ahora vemos que la impedancia de entrada se modela como un resistor. Si hay ganancia de voltaje a la salida, a la misma impedancia tiene un valor, vamos a decir, un poco medible o medible. Por lo tanto, el modelo práctico se puede asumir como la ganancia del voltaje. Por supuesto, va a ser muy alta,
pero no va a ser infinita. Que la impedancia, este, esto nos dice que va a haber una circulación de corriente, una disparación de potencia en el amplificador opcional, que se carga, que haya mucho el valor de la fuente. Esa es la que nos quiere decir que amplificó. Finalmente, la impedancia de salida de este es baja y es un valor real, lo que permitirá que no haya caída de voltaje representativa en la carga, que es donde se esconde la señal de salida. El diagrama de los bloques internos de la OPAM es en general, es como podemos ver aquí en el esquema, pues está compuesto de tres etapas principales que las vamos ir viendo en una amplificadora diferencial. Esto podríamos responder pues, las siguientes preguntas, ¿no? Podríamos hacer la pregunta de cómo son las terminales operacionales del OPAM básico, o cuáles son algunas de las características del modelo ideal y cuáles son algunas de las características de un OPAM práctico o real. Pues ahora vamos a ver los modelados del OPAM. Este nos dice cómo vamos a conectar y cómo vamos a aplicar señales de salida en los términos de señal amplificada. Los modelos de entrada tienen que el amplificador personal son el modo diferencial en el modo común. Vamos a hablar o decir, sí, principalmente explicar el modelo diferencial. Tenemos dos casos. El primero es cuando la señal de la fuente se aplica a una de las entradas y la otra cuando se conecta a tierra. Aquí pues lo podemos ver cuando se conecta y se aplica esta entrada no inversora y las otras terminales. La otra terminal va conectada a la tierra, pero ¿cuál es el otro caso diferencial? Lo podemos señalar en esta parte de abajo, cuando se aplican señales de polaridad opuesta en las entradas, como se ven estas señales de fuentes de señal. Y bueno, pues serían aplicadas en ambas terminales. Para el modo diferencial, vamos a, vemos acá este cuadro amarillo que dice que la señal va a obtener una salida y partiendo de lo que se aplica la señal, la terminal no inversora, pues esta va a ser una señal amplificada. Pero ahora, ¿qué pasa con la señal del lado derecho? Como podemos ver, pues se va a amplificar, por supuesto, pero va a aparecer invertida con diferente polaridad. ¿Qué pasaría en el modelador diferencial? Aplican las señales de polaridad opuestas a entradas. Pues esto quería decir que la salida amplificada corresponde a la diferencial en las señales, que ahora la aplican tanto en la entrada inversora como en alguno otro de los modos, y pues es el modo común. En ese caso, observemos la gráfica que se puede pues eh, ver en las características de la misma fase, misma frecuencia y por supuesto también en la misma amplitud. El resultado pues eso es trabajar en ese tipo de circuitos para el OPAM. eh, Va a resaltar una cancelación de las señales, el voltaje de salida pues es cero, y entonces viene la pregunta, ¿por qué ingreso las señales del amplificador operacional si no se van a amplificar? Pues vamos a decirlo al final. Esto pues tiene que una característica del amplificador operacional que se le conoce como condición de rechazo en modo común y que tiene un objetivo atenuar o eliminar entradas indeseadas de amplitud operacional en esas señales pues, de las mismas, la misma amplitud y pues no aparecen en la salida. De tal manera que de la salida del amplificador operacional solo se observará la amplificación de la diferencia de la señal que se le aplica a las entradas. Porque para valorar la eficiencia del amplificador operacional, para tanto hacer su función básica, para eliminar señales indeseadas, se utiliza un concepto que se le conoce como razón de rechazo, o con las abreviaturas CMRR. Esta se define como el cociente entre la ganancia y el voltaje diferencial al lazo abierto, y gana en modo común, y la ganancia en modo común, perdón. Representa como podemos ver en la parte de abajo, cómo es la ganancia de voltaje interna que se tiene en el OPAM, que es el cociente de la salida, y vemos también siempre no haya componentes externos, cuando la ganancia del voltaje diferencial en el lazo abierto es muy grande en comparación a la ganancia en un modo común, y pues normalmente lo que
Entre más grande sea la razón de rechazo en modo común, se habrá amplificado la eficiencia del OPAM. Y pues obviamente la eliminación de señales no deseadas también, esa razón de rechazo en modo común se representa a través de sus usos de decibeles. La expresión cambia de esta forma, es, de, es el 20 logaritmo, perdón, multiplicando por el cociente de las cantidades ya antes mencionadas. Veamos, y vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos en este caso las mismas características y lo que nos cuenta la OPAM es que se va a presentar esta característica de rechazo común y va a tratar de atenuar las señales indeseadas. Por ejemplo, calcular el CMRR de un OPAM con una ganancia de las abierto de 100.000 y una ganancia en modo común de 0.4, de tal manera que la podemos dividir y nos da una razón de rechazo de 250.000, una cantidad adimensional en decibeles. Como ya lo hemos expresado, pues valor va a los 108, pero aquí cuál es la excursión máxima del voltaje que tiene el amplificador operacional. Ya se había mencionado que está limitada acá en la estrella por el valor de la fuente. El voltaje de salida pico a pico no puede ser mayor al voltaje de la fuente. De manera general que se puede encontrar una relación entre mayor sea el valor de la resistencia de carga, el voltaje de salida también va a ser más grande. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, con una resistencia de 2K para una fuente simétrica o más o menos de 15 volts, tenemos un voltaje en la resistencia de carga de 2 y 13 volts. Si esa resistencia de carga se incrementa, por ejemplo, de 4 o 5 kilo ohms, pues el voltaje de salida se podría encontrar en el resistor que serían 14 volts. Lo que es aproximado al valor de la fuente que hemos mencionado, que es de 15, podríamos responder estas preguntas que pues se mencionan. ¿Qué diferencia existe entre el modo diferencial de uno de los terminales y qué significa un rechazo en modo común de un OPAMP? ¿Y qué relación existe entre la salida del OPAMP y pues ¿cómo se llama? La resistencia de carga, perdón? Esto pues ha sido todo. Muchas gracias por el video, por ver el video.